Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Pedro Enrique Martínez Basurto. El grupo que curso es el 9002. Mi número de cuenta es el 42009219-3. La materia que estoy cursando se llama Práctica Forense Fiscal y Administrativa. Mi asesor es el doctor David Ulises Guzmán Palma y vamos a hablar sobre el sistema de nulidades administrativo fiscal en las leyes federales mexicanas. El acto administrativo. ¿Qué es el acto administrativo? Es la expresión de la voluntad del Estado a través de un órgano de la administración pública que para ser válido debe contar con los elementos requeridos por el ordenamiento jurídico para su formación y existencia. Un acto administrativo va a estar ligado siempre a los requisitos que establece la norma que le da origen. Siempre se va a encontrar un fundamento legal que contenga los elementos del acto. Según Acosta, el acto administrativo es la manifestación unilateral de la voluntad de un órgano administrativo competente, encaminado a crear, reconocer, transmitir, modificar derechos y obligaciones. En tanto que Fernando Ruiz considera que sobre el acto administrativo podría separarse en dos grandes grupos, a saber, los elaborados con un criterio orgánico y los planteados con un criterio material. Conforme al criterio orgánico, también llamado subjetivo o formal, acto administrativo es el realizado por los órganos administrativos del poder público y no por otros. Conforme a este criterio, solo los organismos administrativos pueden producir actos administrativos, lo que significaría que los órganos jurisdiccionales y los legislativos no podrían hacerlo, lo cual es rechazado en la actualidad por la mayor parte de las doctrinas. El criterio material, llamado también objetivo o sustancial, independientemente de la naturaleza del orgánico que lo realiza, acto administrativo es aquel cuya sustancia es administrativa, por lo que todos los órganos del poder público, ya sean administrativos, judiciales o legislativos, producen actos administrativos caracterizados por su contenido material de naturaleza administrativa. Para el Poder Judicial Federal, el acto administrativo es el medio por el cual se exterioriza esa voluntad y puede conceptuarse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado en ejercicio de la potestad administrativa. Crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad. En manifestaciones de voluntad, una de las autoridades administrativas cuyo objeto es satisfacer las necesidades sociales y para ello crea, modifica o extingue los derechos y obligaciones de los particulares. Antes de seguir con el tema, debemos entender qué es la nulidad del acto administrativo. La nulidad es la potestad de la administración pública sobre los actos que éste emite, dejándolos sin efectos desde el momento de la declaración de la nulidad y de manera retroactiva, salvo las excepciones mencionadas anteriormente. Asimismo, existe un plazo para la declaración de la nulidad. Como ya se ha mencionado lo referente a esto que es la nulidad del acto administrativo, ahora bien, pasemos a ver la nulidad del acto administrativo en México. La justicia administrativa en México es de procedencia impugnatoria. Esto quiere decir que los actos administrativos que realicen las autoridades en México pueden ser impugnados y quedar sin efectos desde que se declaren nulos. Esto supone la preexistencia de un acto de autoridad administrativa o fiscal impugnable, que busca evitar que dicho acto y sus efectos generen un daño en la esfera jurídica del gobernado. Los particulares pueden nulificar el acto de la autoridad ejerciendo una acción en tribunales administrativos en contra de los actos admitidos por autoridades administrativas o fiscales que consideran injustos o ilegales. El juzgador se convierte así en un revisor del control de legalidad de los actos de autoridad. El artículo 36 del Código Fiscal de la Federación refiere que las resoluciones administrativas de carácter individual favorables a un particular solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Como podemos checar, esto es el artículo 36 de dicha ley,
en el que establece las resoluciones administrativas de carácter individual favorecen a un particular, solo podrán ser modificadas por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa mediante un juicio iniciado por las autoridades fiscales. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modifique las resoluciones administrativas de carácter general, estas modificaciones no comprenderán todos los efectos producidos con anterioridad a la nueva resolución. Las autoridades fiscales podrán discrecionalmente revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por su subordinado jerárquicamente, y en el supuesto de que se demuestren fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en convención a las disposiciones fiscales, podrán ser por una sola vez modificadas o revocadas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieran interpuesto medios de defensa y hubieran transcurrido los plazos para representarlo, y sin que haya prescrito el crédito fiscal. Lo señalado en el párrafo anterior no constituirá instancia y las resoluciones que dicte la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. En tanto que el juzgador emite sus resoluciones sobre lo relativo del demandante o un actor de una sentencia mediante un juicio contencioso administrativo fiscal. Una de esas pretensiones de las demandas procesales pueden ser la anulación del acto que genere una afectación al particular. Por lo tanto, el sustento de las determinaciones jurisdiccionales de la nulidad está en el conocimiento, análisis profundo del acto de autoridad y su estructura con el fin de entender sus deficiencias o vicios y a su vez generar un sistema de nulidad en materia administrativa integrado por nulidades o anubilidades, sea mediante las resoluciones de un recurso que cede administrativamente, un recurso administrativo, o a través de una sentencia en sede judicial que puede ser un juicio contencioso administrativo o fiscal. En el caso mexicano, el aporte proviene de juzgados como lo ha mencionado Adriana Casset Uribe, Alberto Pérez Dayán y Jean-Claude Trompe. Establecen los requisitos que debe cumplir el acto administrativo fiscal y sus emisiones se examinan con base en esto. Por ello, primero se debe identificar las deficiencias denominadas vicios para que después, según su gravedad, un órgano jurisdiccional, en este caso un tribunal de justicia administrativo o una autoridad administrativa, declare la nulidad o anulabilidad del acto en un juicio contencioso administrativo mediante un recurso administrativo. Como podemos ver, el sistema de nulidades se sustenta en la teoría de nulidades del acto administrativo. Sistema de nulidades administrativo y fiscal. El marco jurídico mexicano señala los requisitos del acto administrativo, se integra por leyes especializadas en la materia, reglamentos, manuales de funcionamiento, circulares y la propia Constitución, así como diversos tratados internacionales en materias de derechos humanos. Incluso la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, pese a este amplio sistema jurídico, aún se presentan casos en los que los juzgados deben interpretar la hipótesis jurídica normativa para determinar el grado de la nulidad o anubilidad del acto administrativo. En tales situaciones, la teoría es útil para discernir la figura jurídica aplicable y los efectos de la nulidad que se determine. Este acto administrativo goza de presunción iuris tantum. El acto administrativo será válido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por una autoridad administrativa, en su caso de un recurso administrativo o jurisdiccional, que es en el caso de un juicio contencioso administrativo, según sea el caso. Por esta razón, el régimen de nulidades administrativas examina el acto administrativo en busca de causas que demuestren y determinen la antijuricidad, y si lo hubiera, y la reconoce en una resolución administrativa o jurisdiccional que determina la nulidad o anulabilidad del acto impugnado, detallando los efectos o consecuencias concretas de esta determinación. ¿Qué es el sistema de nulidades del acto administrativo? Gordillo explica el sistema de nulidades de los actos administrativos como las consecuencias jurídicas que hablan de asignarle a un defecto o vicio concreto del acto. Por ejemplo, si determina violación de un requisito legal, dará por resultado que el acto deberá ser dejado sin efectos,
y o tratado de determinada manera. A eso llamaremos nulidad. De acuerdo a Palomo, una vez que el acto administrativo sea perfeccionado con los elementos y requisitos necesarios para su formación, adquiere fuerza obligatoria y goza de una presunción de legitimidad, que significa que debe de tenerse por válido mientras no llegue a declararse por una autoridad competente su invalidez. Validez del acto administrativo. La presunción de validez del acto administrativo se puede desvirtuar mediante pruebas contundentes o por invocaciones de hechos notorios. De ahí que tal suposición no implica su legalidad y el acto se puede desvirtuar evidentemente sus defectos o vicios. De hecho, cuando el órgano jurisdiccional declara la presencia de estos, lo hace a través de una sentencia de nulidad. ¿Qué es la nulidad? Es un acto jurídico como consecuencia de la licitud de un objeto o de un fin, de la carencia de los requisitos esenciales exigidos por su realización o de una concurrencia de algún vicio de la voluntad en el momento de su celebración. La presunción de validez del acto administrativo se puede desvirtuar mediante pruebas conducentes o por invocaciones de hechos notorios. El acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efecto la notificación legalmente efectuada. El acto tiene plena eficacia una vez que se notifica. Eficacia del acto administrativo. Tom Paine propone un orden para el estudio de la eficacia del acto administrativo, que es la ilegalidad, irregularidad o disconformidad jurídica. En el caso de presentarse, se podrá ejercer la acción de nulidad, técnica procesal o sistema de acción que determina el juez para declarar la invalidez del acto, siempre y cuando concurra razones no invalidantes o de conservancia del acto, que pueden conducir a la ineficiencia como sanción de carácter formal y jurídico, nulidad de pleno derecho o lisa y llana, material, fáctica y funcional. Esto permite entender que el sistema de nulidades se funda en razón formal o material para resolver si anula un acto por completo al grado de considerarlo existente para el mundo jurídico, que es la nulidad, u ordena reponerlo parcialmente para que subsista, que en este caso sería la anulabilidad. El acto administrativo se presume emitido con base en el sistema jurídico vigente y destinado a su administración pública. Por consiguiente, todo particular o autoridad que se vea afectada por su existencia o materialidad debe emplear el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo para obtener su nulidad. Juicio contencioso administrativo. La sala competente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa emite una sentencia con fundamento en el artículo 52 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en la cual se establece reconocer la validez de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada y además reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa, otorgar o restituir al actor el goce de los derechos efectuados, declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en el que cesarán los efectos del acto ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tiene otro efecto para el demandante salvo lo previsto en las leyes de la materia de que se trate. Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal indemnizando por salarios perjuicios por los servidores públicos. Hay que acotar que la sentencia no solo podrá anular o confirmar la validez del acto administrativo, sino también construir derechos a favor del demandante para efecto de a. Declarar la existencia de un derecho subjetivo. B. Condenar al cumplimiento de una obligación. Y C. Otorgar o restituir al actor en el goce de sus derechos afectados. La nulidad se puede entender como una declaración de la autoridad competente que cesa la
eficiencia y congruencia de un acto administrativo que en su momento contó con una presunción de validez y eficacia. Una vez dictada esa declaración de nulidad, la misma se retroactivará al pasado y, si es el caso, tendrá efectos constitutivos para la demandante y la anulabilidad, como la reposición de algunos elementos del acto por mandato de una resolución o sentencia. Elementos del acto administrativo. Hay componentes del acto administrativo cuya ausencia o defecto generan nulidad absoluta y otros que provocan nulidad relativa. Alcalá menciona que los elementos indispensables para la realización de un acto administrativo son los considerados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual establece como requisito de los actos de las autoridades que estos sean por escrito, por autoridad competente y que se funden y motiven la causa legal. El artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece la norma sobre los elementos del acto administrativo y los tipos del acto. Elementos y requisitos. Inciso 1. Ser expedido por un órgano competente a través de servicios públicos o, en su caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo. 2. Tener objeto que pueda ser materia del mismo, determinando o determinable preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y previsto por la ley. 3. Cumplir con la finalidad de interés público regulado por las normas en el que se concreta, sin que pueda perseguir otros fines distintos. 4. Hacer constar por escrito y con la firma autógrafa de las autoridades que lo expidan, salvo en aquellos casos que la ley autorice otras formas de expedición. 5. Estar fundado y motivado. 7. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas del procedimiento administrativo. 8. Ser expedido sin medio de error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto. 9. Ser expedido sin que medie dolo o violencia de su emisión. 10. Mencionar al órgano del cual emana. 11. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación de expediente, documentos o nombre completo de las personas. 13. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión. 14. Tratándose de actos administrativos deberá hacerse mención de la oficina en que se encuentra y puede ser consultado el expediente respectivo. 15. Tratándose de actos administrativos recurrentes, deberá hacerse mención de los recursos que se procedan y ser expedidos por unas autoridades propuestas y establecidos por la ley. Los principios y requisitos son: A. La autoridad emisora del acto tenga competencia con base en las leyes reglamentarias, decretos circulares y manuales de funcionamiento vigentes. B. El objeto del acto sea específico y congruente en las facultades de las autoridades que lo emiten. Al fin acto sea el ejercicio del interés público o un contenido del Estado o ambos, que el actor se emita por escrito y se firme en materia fiscal, permitiendo la rúbrica electrónica. La autoridad de razones y menciones en las cuales las normas jurídicas se sustenten del acto. F. El acto cumpla con el debido proceso. G. El fin del acto debe estar libre de error. H. El acto estará ausente de violencia y dolo. I. Se deberá informar el lugar, horario donde estará disponible los expedientes. J. También puntualizar el lugar, fecha de emisión del acto administrativo. K. El expediente estará identificado. Y mencionará que el órgano admitido del acto administrativo. M. Se anuncie con el recurso o juicios que se puedan impugnar en el acto admitido. N. Se decida sobre todo lo planteado en las partes. Tipos de actos administrativos. En cuanto a los tipos de acto, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece que hay actos concretos caracterizados por estar dirigidos a una o varias personas y actos generales que son normas jurídicas de aplicación general distintas a las leyes. Los actos administrativos de carácter general, tales como los reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos, así como los lineamientos, criterios, metodologías, instructivos, directas, reglas, manuales, disposiciones que tengan objeto establecer obligaciones específicas cuando no exista condiciones de competencia y cualquiera que sea su naturaleza.
Este segundo grupo de actos administrativos, además de tener como estándar normativo el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, también deben cumplir normas de publicidad del acto, ser publicando en periódicos oficiales y señalar la fecha de inicio de su vigencia. Las relaciones de causa-efecto entre los requisitos del acto administrativo y sus defectos o vicios como origen de nulidad para derrotar la presunción de legalidad y eficacia del acto. Conduce a su análisis conjunto y de los requisitos, defectos o vicios, ya que por los criterios jurisdiccionales se rige bajo la premisa de que en todo lugar donde surge una causa de nulidad hay un vicio en la conformación del acto. Los principales vicios del acto administrativo son sobrecompetencia e incompetencia del órgano que emite el acto administrativo competente e implica tener las facultades necesarias para emitirlo y para precisar las emisiones del acto. La competencia se debe expresar al fundar el acto. Es evidente que la falta de competencia de una autoridad administrativa que reclama un acto impugnado está afectando de nulidad absoluta o plena en términos del criterio jurisdiccional. La competencia supone la existencia de un órgano que cuenta con un titular y facultades derivadas de la Constitución Federal, ley o reglamento administrativo o manuales de funcionamiento. En contraste, la incompetencia es la ausencia de este requisito ordenado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende es un derecho humano. B. El objeto del acto administrativo debe ser congruente en sus facultades y describirse en forma específica. Además de detallarse la forma correcta del objeto, tiene una relación directa con la voluntad de que la autoridad administrativa para emitirlo, ya que si hay incongruencia entre la voluntad y sus facultades o fines del Estado, el objeto será efectuado o viciado, en consecuencia tendrá causales de nulidad. Palomo define la voluntad administrativa como la intención razonada de la administración de producir un acto, lo cual se exterioriza mediante una declaración que debe revisarse cierta forma y requisito extrínseco de señala la ley para emitirlo, cuyo cumplimiento debe ser obligatorio. Señala cuando el objeto perseguido en el acto por el agente administrativo no es lícito, posible o cierto, entonces estamos ante un vicio en el contenido. C. El fin del acto administrativo debe ser público. Todo acto deberá responder a la naturaleza pública del Estado, que traduce de las prestaciones que de los servicios públicos en favor de los gobernados y no en fomento de fines privados, aunque existan legislaciones que asocien a fines públicos y los privados, como la ley de las asociaciones públicas privadas, que regula la realización de infraestructura de usos generales para la sociedad. El acto administrativo genera un beneficio a la sociedad, se cumple un interés público, a contrario sensu, cuando no produce beneficio a los gobernados, sino solo a las autoridades, tienen un defecto o vicio que se hace viable su anulación. D. El acto administrativo debe emitirse por escrito y firmado. Un elemento clave para la existencia del acto es la certeza jurídica sobre su emisión, contenido, es decir, que conste por escrito y tenga firma autógrafa. La firma como un requisito formal elevado a un rango de elemento de existencia del acto, toda vez que constituye un signo gráfico de la exteriorización de su voluntad y cuya ausencia es una de las causas de ilegalidad encaminadas a declarar la nulidad lisa y llana. E. Las motivaciones y fundamentaciones. Como establece el artículo 16 de la Constitución, dar razones, motivos y preceptos jurídicos que justifiquen el acto administrativo es un requisito obligatorio para la autoridad y un derecho humano para el gobernado. Así que el racionamiento del compromiso de las autoridades a realizar un acto de motivación, además es el sustento constitucional emitido, se respalda en los siguientes criterios jurisdiccionales. La indebida fundamentación implica que el acto, si se citan preceptos legales, pero estos no son inaplicables al caso particular. Por su parte, la indebida motivación consiste en que el acto de la autoridad, sin dar motivo, pero esto no se ajustan a los presupuestos de la norma legal actuada como fundamento a la ley. La falta de fundamentación y motivación son requisitos de validez constitucional. Márquez menciona que implican a su vez una violación de las garantías de legalidad y, en consecuencia, la anulabilidad del acto administrativo. F. Debido proceso. El artículo 3, fracción 7 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que el acto administrativo debe sujetarse a las normas sobre el procedimiento, por lo que es obligatorio respetar el derecho humano al debido proceso al ejecutar un acto en el cual no solo consta de formalidad procesal, sino de prerrogativas específicas de los gobernados, como son derechos a las contrataciones y a la debida defensa, entre otros. Los, los que vinculan el derecho de nulidad con el derecho del debido proceso, con todos sus subderechos de la audiencia fundamentacional y motivación, a la contradicción
a la legalidad, certeza jurídica a aprobar entre los principales. Libre de error respecto a la finalidad del acto. Es indispensable que el acto administrativo esté libre de error con la finalidad del acto, porque esta es el resultado mediato o inmediato que persigue la voluntad administrativa al dictar el acto, es decir, al crear consecuencias jurídicas ordenándolas por la voluntad administrativa en cada caso, que además siempre debe estar vinculada a la satisfacción de un interés público. Un error en la finalidad del acto lo vuelve ilícito, perdón. H. Sin dolo y sin violencia. Se trata de un vicio porque la autoridad que emite un acto utilizó su poder con un fin distinto al que aquel que le fue conferido. Según Pérez, lo conoce como desviación del poder. Por otra parte, si se acredita la presencia de violencia, se afecta la voluntad del emisor y esa vicia el consentimiento. Y referir la oficina para consultas. No especificar el nombre y ubicación de las oficinas implica un vicio de su emisión, pero de carácter subsanable, ya que al responder el acto administrativo con este requisito se estará restableciendo la certeza jurídica del gobernado. J. Fecha y lugar de su emisión. La ausencia de este dato se vincula con un vicio que violenta el derecho humano de la certeza jurídica, porque no permite ubicar al gobernado en tiempo y espacio, requisito indispensable para definir el órgano jurisdiccional competente para enterarse sobre la demanda y el plazo. K. Identificación del expediente. El documento debe contar con varios datos para su identificación: el nombre de la autoridad que lo emite, el número asignado, el año, la ausencia de estos u otros generan un vicio por falta de certeza jurídica, ya que el gobernado no sabía exactamente a qué atenderse, ante quién plantear su defensa. Asimismo, el acto administrativo debe especificar con claridad y precisar el nombre del gobernado. Señalar el recurso o juicio con el que se puede impugnar el acto administrativo. Si bien es obligación indicar el recurso o acción del plazo mediante el cual se puede presentar una impugnación, su ausencia, al menos en materia fiscal, no da lugar a la nulidad, sino a la duplicidad del plazo para impugnar una demanda. Los contribuyentes tendrán a su alcance los recursos y medios de defensa que procedan en términos de las disposiciones legales respectivas, contra los actos dictados por las autoridades fiscales, así como aquellas en la notificación de dichos actos se indique el recurso mediante defensa procedente en el plazo para su interposición y el órgano ante el cual debe formularse. Cuando en la resolución administrativa se emita el señalamiento de referencias, los contribuyentes contarán con un doble del plazo que se establezca en las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo. M. Exhaustividad en cuanto al examen de la litis. En derecho procesal, el principio de exhaustividad implica que el juzgado agotará implica que el juzgado agotará en sentencia todos los puntos aducidos por las partes. Así, su existencia implicará la mayoría de calidad posible de las sentencias para cumplir con la plenitud que exigida por el artículo 17 de la Carta Magna. Su exigencia implica la mayor calidad posible de las sentencias para cumplir con la plenitud exigida por el artículo 17. Lo anterior supone que si una resolución del acto no valoró todos los argumentos y pruebas expuestos por las partes en el expediente, tendría el defecto o vicio de la falta de exhaustividad y, y, y conlleva una causa de anulación. El derecho público es el objeto es proteger los bienes jurídicos tutelados de la colectividad, por lo que para obtener la nulidad no basta para demostrar la legalidad de un acto administrativo. También se debe acreditar su gravedad o en grado de afectación que generó al particular, porque en la praxis hay una suerte de confrontación o ponderación entre la ilegalidad del acto y los fines o cometidos del Estado a partir de la idea que debe ser, pues éste siempre emite sus actos de objeto general beneficio, más aún procesal, a una relación directa entre los grados
antijurisdiccionales de un acto administrativo, considerando nulo y los grados de nulidad declarándolo por un órgano jurisdiccional competente. Para Pérez, la nulidad absoluta no se exige con el transcurso del tiempo ni por el consentimiento de los afectados, ya que atenta contra el orden público de interés general. Mientras Piña define la nulidad como la posibilidad legal de hacer cesar el defecto propio de un acto jurídico que se considera viciado a efecto mediante el ejercicio de la acción procesal correspondiente por el quien esté legitimado para impugnar en atención a su irregularidad. Nulidad y anulabilidad, diferencias y efectos. Grado de nulidad o confirmación del acto declarada por la autoridad jurisdiccional. Validez del acto administrativo. Sus causas se dictó conforme a un derecho dentro del bloque de constitucionalidad mencionado, o su ilegalidad y defectos se convalidaron, por ello no trascendieron al sentido final de la resolución dictada por una autoridad demandada. Efecto o consecuencia. Es vigente, eficaz y en su momento procesal ejecutable. Nulidad absoluta, nulidad plena o nulidad lisa y llana. Causas. Deriva de la causa grave en contra del orden público de las leyes, de la inexistencia del hecho o de que dejan al particular en franca violación de sus derechos humanos y trascendieron en un sentido de que la resolución dictada por las autoridades demandada. Se deja sin efecto y eficacia, esto se hace retroactivo al pasado, es un acto inválido inexistente. Nulidad para efectos, anulabilidad, reposición de procedimiento u otros. Existen defectos, vicios de ilegalidad. Para esto pueden ser subsanables, ya que no se consideran graves. Efecto o consecuencia. El acto es válido. El órgano jurisdiccional en su sentencia precisará el efecto y como los que debe concurrir la autoridad demandada para evitar que la irracionalidad en el sentido de la resolución en perjuicio de los particulares del acto sea asignado es eficaz. Sobre el tema causa-efecto de la nulidad, Gordillo menciona que las consecuencias jurídicas que hablan del asignarse a un defecto o vicio concreto del acto. Por ejemplo, si determina violaciones de un requisito legal, dará por resultado que el acto deberá ser dejado sin efectos, y o tratará de determinar manera, a eso llamará nulidad. Las nulidades administrativas no dependen de cuál elemento del acto estará viciado, sino de la importancia de la infracción al orden jurídico. Cabezu afirma que el derecho administrativo, la nulidad deriva de la imposibilidad de integración del acto a un ordenamiento jurídico dado en su violación objetiva del principio jurídico. Las nulidades administrativas no dependen del cuál elemento del acto esté viciado, sino de la importancia de la infracción del orden jurídico. En tanto, para que el Tribunal Colegiado de Nulidad sea una resolución fiscal, debe ser para efecto, no lisa y llana cuando contiene vicios formales. Si ésta no fue dictada en contravención a las disposiciones aplicadas o no se dejó de aplicar las debidas, sino que únicamente se trata de omisiones de requisitos formales. Asimismo, el Poder Judicial de la Federación determinó que si la ilegalidad del acto de la autoridad no afecta a los particulares, el vicio resulta irrelevante, en tanto que se puede y se dio al gobernado la oportunidad de ofrecer pruebas y alegatos en que su derecho conviene. Acto administrativo, su validez y eficacia no se afectan con motivo de ilegalidades no invalidantes, que no trascendieron ni causas indefensión ni agravios. El artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que la omisión de irregularidades de los elementos y requisitos exigidos por los artículos 3 de esta ley por las leyes administrativas en materia de que se trate producirán, según sea el caso, nulidad o anulidad del acto administrativo. El segundo párrafo del mismo artículo 7 señala que el acto declarará anulable, se considera válido, gozará de presunción de legitimidad y efectividad y será subsanable por los órganos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por un ordenamiento jurídico para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores públicos como los particulares tendrán obligación de cumplimiento. Nulidad absoluta. Hay vicios evidentes y graves, vicios de incompetencia en las autoridades, vicios de objeto, vicios de procedimiento administrativo previsto en la ley,
falta de voluntad de la autoridad emitida por escrito y con firma autógrafa, indebida motivación y fundamentación, uno o varios elementos viciados, omisión de requisitos formales, vicios del consentimiento, atenta contra el orden público e interés general. Anulabilidad, nulidad relativa. Se considera viciado a efecto de que en algún elemento accesorio puede convalidarse por recomendación táctico del acto por el particular, subsanable, no alienta contra el orden público, transgresión leve al ordenamiento jurídico, puede extinguirse con el transcurso del tiempo, omisión o irregularidad en referencia a identificación del expediente, documentos o nombre de la persona, lugar, fecha y emisión, mención de la notificación de la oficina en que se encuentre, expresión del recurso que se debe interponer. Por estos motivos, la nulidad absoluta y relativa o nulidad depende del vicio de cada uno de los elementos del acto administrativo. La nulidad tiene efectos de retroactividad. Ortega menciona que una de las sentencias declarará la nulidad de la resolución para emisión de los requisitos formales de la exige la ley o por otro vicio en el que el procedimiento, la misma la misma sentencia deberá señalar en qué forma afectó y trascendió al sentido de las resoluciones. La declaración de nulidad no es ajena al derecho humano de la tutela judicial, efecto señalado en el artículo 17 de la Constitución Política, ya que la nulidad se agota en su dictado, sino que genera efectos para restaurar la legalidad de lo viciado. Por otro lado, el vicio o defecto en alguno de los elementos no causa la nulidad absoluta, mantiene su existencia en el procedimiento a suplir y corregir el vicio afectar administrativo, el cual se domine subsanará de todo caso la nulidad. Aquí, como ven, podemos citar o se citó la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. También la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Conclusiones. Primera, la nulidad se origina en algún vicio, defecto o exceso de la emisión del acto administrativo. Por ello debe estudiar a profundidad su conformación como antecedentes inmediato a esta. La nulidad es una declaración de una autoridad jurisdiccional o administrativa que exige la validez y eficacia de un acto administrativo. Para el examen de nulidad se valorarán los requisitos de conforma el acto administrativo y fiscal, sus vicios o defectos de las leyes especializadas en la materia, los preceptos constitucionales, convencionales aplicables en la materia de derechos humanos, los criterios jurisdiccionales sobre los elementos, vicios, efectos de los actos administrativos o fiscales y los elementos interconectados que configuran el sistema de nulidad administrativo fiscal en México. Cuarta, la nulidad tiene gradación fundamentales de la gravedad contra el orden público y los derechos humanos del particular contiene efecto de vicio de la administración. Las leyes vigentes clasificarán nulidad en absoluto, también llamadas lisas y llanas, en la nulidad para efectos o nulidad. La primera extingue la forma retroactiva de los efectos del acto administrativo impugnado y la segunda permite subsanar los vicios de efectos considerados no graves a que se traten al resultado final. Sexta, las vías para obtener la nulidad son el recurso administrativo como medio de control